Well, here we are again. Bueno, ya estamos de nuevo acá. Así que nos vamos con nuestra unidad número 3. Continuamos y nos vamos a nuestra cápsula número 4 de la unidad número 3. Como pueden ver acá arribita, dice Getting Information. Getting Information se refiere a obteniendo, consiguiendo información. How to ask information. Cómo preguntar, cómo conseguir información. Vamos de a poco. Esto puede ser un poco complejo, pero a la larga nosotros podemos encontrar equivalentes muy simples en el español y en el inglés de estos términos. Así que vamos a trabajar a ver cómo nos va. Estos se llaman question words, que son palabras para hacer preguntas, que también las utilizamos bastante en el español, a veces sin ningún contexto. Tenemos, por ejemplo, en inglés how. How nosotros lo utilizamos para preguntar cómo o cuánto, dependiendo del contexto y cómo lo vamos a formular la pregunta. Where, dónde. Why, por qué. What, qué o cuál. Who, quién. Which, cuál. And when, cuándo. ¿Ya? Ahí tenemos 2, 4, 6, 7 elementos para formular preguntas. Obviamente estos siempre van asociados a un contexto, a una oración un poco más compleja, pero siempre y la mayoría de las veces asociados a preguntas, a información que queremos obtener. Por eso se llaman question words, que son palabras para hacer preguntas. Vamos a verlas una por una y las vamos a ir desglosando. Tenemos la primera, how. Dijimos que la pronunciación de la H en inglés sí existe, tiene sonido. Por ende no es how, sino que es how, como una alca, como un horse. How. Y este responde o lo utilizamos para la pregunta ¿cómo? ¿Cierto? O en algunos casos ¿cuánto? La forma en cómo se realiza algo o cuánto cuesta algo, cuánto demora, etc. Dice se usa para preguntar la forma en lo que algo pasa. How is the food in this restaurant? ¿Cómo es la comida en este restaurante? ¿Cierto? How, ¿cómo? Is the food, es la comida in this restaurant, ¿cierto? En este restaurante. Después dice, se usa también para preguntar por cantidad. Aquí ya necesito un acompañante. How much, ¿cierto? No sé si le suena esa expresión. How much does it cost? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta eso? Nosotros utilizamos el how much, también how many, no sé si se acuerdan también de esa expresión, que la vamos a ver más adelante, pero ahí ya tenemos la función de how, que es nuestro primer elemento para formular preguntas equivalente a cómo o a cuánto, dependiendo. Luego tenemos where. Where, la pronunciación se escribe where, pero su pronunciación es where. Nosotros lo utilizamos como equivalente a dónde, ¿cierto? Dice, se usa para preguntar por la ubicación de algunos lugares, cosas o personas. Where is your father? ¿Dónde está tu padre, cierto? Is your father. Está tu padre. Where is your father? ¿Dónde está tu padre? O tenemos también, where is the lake? ¿Dónde está el lago? ¿Cierto? Y ahí nosotros preguntamos por ubicación, ya sea de una persona o de un lugar. Y siempre con where, porque queremos saber dónde. Siguiente es why. Este es un poco complejo porque a veces en el español lo utilizamos mal. Es por qué, pero el por qué de una pregunta, no de una respuesta. La pregunta en inglés, entonces, why, se pronuncia why, es por qué. Dice, se usa para preguntar el motivo o la razón de algo. Why are you wet? ¿Cierto? Porque estás mojado o húmedo. ¿Por qué estás mojado o húmedo? Why are you wet? O why are you laughing? ¿Por qué te estás riendo? ¿Cierto? Y ahí nosotros nos encontramos con expresiones, ¿cierto? Asociadas a esta pregunta para saber por qué, cuál es la razón de algo. Why are you wet? Why are you laughing? ¿Por qué te estás riendo? En este caso dice, para responder una pregunta con why, es decir, una pregunta que se formuló con why, se debe empezar la respuesta con because. Se escribe because, quizás les suena, se pronuncia because, ¿cierto? Como con una acentuación intensa en la O, because. O sea, ¿por qué? El porqué de respuesta. A este iba y a veces no sabemos en el español o no se maneja muy bien el porqué de pregunta con el porqué de respuesta. Y tenemos un ejemplo. Why are you mad? Si nos preguntan ¿por qué estás enojado o molesto? Y nuestra respuesta va a comenzar con el because, que es equivalente al porqué de respuesta.
Because there are too much garbage. La respuesta dice entonces, porque hay mucha basura. ¿Por qué estás enojado o molesto? Why are you mad? Because there are too much garbage. Porque hay mucha basura. Después puedo preguntar, y ahí ya tenemos el ejemplo en español entonces. Tanto la pregunta con why se responde con because en la respuesta. Porque si nos pregunta la razón de algo, netamente tenemos que explicar el por qué y lo explicamos con el because. Entonces es fundamental asociar el why de pregunta con el because, ¿ya? Al igual como en el español el por qué de pregunta con tilde y separado con el por qué de respuesta, que va todo junto y sin tilde. Vamos con el siguiente elemento para hacer preguntas. What, ¿cierto? Nosotros generalmente lo aprendimos como what, ¿cierto? Como los juegos what. Pero su pronunciación correcta es más con otro sonido muy parecido, pero más cercano a la O, como what, 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 que es equivalente a qué o cuál, dependiendo del contexto. Y dice, se usa para obtener información sobre una cosa. Entonces, por ejemplo, tenemos what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? What is your name? Y ahí cambia, al español pasa a ser un cuál. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Y ahí tenemos dos formas que en el español pueden ser diferentes, pero en el inglés se utilizan de la misma manera con what, que es qué o cuál. Luego tenemos who, ya dijimos que la H tiene sonido, y en este caso sonaría como who, pero en realidad es efecto horse o alca, ¿cierto? Who, y sería quién. Esto lo utilizamos netamente para saber acerca de personas, ¿ya? Para saber de quién se trata. Y dice, sirve para preguntar por personas. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? Ustedes dirían Alexis Correa, ¿cierto? Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? O who is she? ¿Quién es ella? También funciona, digamos, con los pronombres personales. Puede ser con pronombres, por sustantivo. Pero nos sirve para saber quién es quién respecto a algo. Entonces ahí tenemos el ejemplo de who is your teacher, who is she. Vamos con which. Aquí podríamos tener algún tipo de discrepancia o duda o nos van a hacer, pero ¿y cuál es la diferencia con what? Si ambos pueden significar cuál. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice, sirve para preguntar opciones sobre algo. Ahí tenemos una pista. Which is your favorite song? Podría haber sido what is your favorite song? Y se le diría en español exactamente igual. ¿Cuál es tu canción favorita? La diferencia es que el which nosotros lo utilizamos cuando nosotros tenemos varias opciones. Por ejemplo, si aquí yo tuviese una lista de canciones, 5 canciones, ¿cierto? Katy Perry, no sé, los Beatles, Bad Bunny, y le pregunto, ¿cuál es tu canción favorita? La forma de preguntar sería con which. ¿Por qué? Porque hay varias opciones y tú me tienes que decir cuál de esas opciones es tu favorita. Y ahí yo pregunto con which. Pero, por ejemplo, si no tuviésemos ninguna lista, no hay ninguna lista ahora, y les digo, ¿cuál es tu canción favorita? La forma sería con what. ¿Por qué? Porque el what nosotros lo utilizamos cuando tenemos un universo gigante de opciones. O sea, en realidad donde el universo es tan grande que es imposible saber cuál es su canción favorita. Y el which lo utilizamos cuando tengo una lista reducida de opciones. Entonces le digo, ¿cuál de estas es tu canción favorita? Which is your favorite song? Which, cuando tenemos opciones. What, cuando el universo es muy grande. Por eso las preguntas de su nombre es What is your name? Porque pueden ser miles de nombres, no sabemos cuál es su nombre. Pero si tuviésemos una lista con nombres, le digo Which is your name? Le pregunto ¿cuál es tu nombre de esta lista? Porque hay opciones muy acotadas. Esa es la diferencia entre what y which. Sigamos, dice Which is your house? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo voy caminando, por ejemplo, con mi amigo por la calle y él me dice, vamos a mi casa. Y yo le digo, tenemos una calle con muchas casas. Y le digo, which is your house? Y dice, that, the blue house, ¿cierto? Esa, la casa azul. Y yo utilicé el which porque eran opciones acotadas en una cuadra y yo le pido que me muestre cuál es su casa. Y él me responde cuál es su casa, pero utilizamos el which y no el what, porque en este caso le estoy pidiendo que me explique de las opciones que tenemos cuál es. ¿Ya? Así que esa es la función del which.
Dice, sirve para preguntar opciones sobre algo. ¿Cuál? Vamos con la siguiente, que es when, ¿cierto? Se pronuncia when, tal cual, bastante fácil. When, y se refiere a una opción de preguntas equivalente en español al cuándo. Dice, sirve para preguntar acerca de tiempo. Es decir, tenemos el primer ejemplo, when is the next tour? ¿Cuándo es el próximo tour o el próximo recorrido? Después tenemos when is the fair? ¿Cuándo es la feria? ¿Cierto? Queremos saber el tiempo, cuándo va a ser, qué día, a qué hora, ¿cierto? Todo relacionado con el tiempo, los lapsos de tiempo, en qué momento, cuándo va a ser. Y en ese momento nosotros utilizamos esta question word, que es cuándo. Vamos con un ejercicio. Después, ahora que ya vimos cómo funcionaban estas question words, yo les coloco algunas expresiones, algunas oraciones, y les voy a pedir a ustedes que me digan cuál de estas question words funciona para cada una. Ojo, que en algunas opciones, algunas oraciones pueden ser más de una question word, porque va a depender. Puede ser que algunas puedan significar como ¿dónde está tu casa? ¿Cuál es tu casa? Y funcionan ambas, ¿dónde y cuál, digamos. Entonces pueden variar. Así que les vamos a dar unos 15 minutitos para este ejercicio. Les voy a pedir que anoten, que vayan complementando y en la próxima cápsula vamos a revisar cómo les fue con este ejercicio. Escriban una question word solamente. Who, why, which, what, where, when. Y ustedes cuéntenos cuál es el que funciona en cada una de estas preguntas. ¿Cuál es el que va bien? ¿Cuáles son las opciones que tienen dudas? Porque puede ser más de uno, quizás tres, quizás cuatro, no sabemos. Ustedes vean cuál calza para este tipo de preguntas de acuerdo al contexto. Tenemos ahí, is the teacher? Are you happy? Is your birthday? Is your house? Is your phone number? Is the coffee break? Is Lago Ranco. Respóndalo y lo vemos en la siguiente cápsula. See you soon.